Buenos días, profesor, y buenos días, querido jurado. Hoy vamos a hablar sobre el reconocimiento constitucional de las rondas campesinas. Quiero presentar a los integrantes de este grupo, el grupo 12, que son... Siguiente presentación, por favor. Fiorella Silva Chura, Abigail Belajonia Garay, Rafaelito Sa Jiménez y Eduard Vigo Damascén. Bien. Para hablar de las rondas campesinas hay que verificar sus antecedentes, y con eso quiero pasar a la siguiente diapositiva. Bien. La primera ronda campesina fue fundada el 29 de diciembre de 1976 en el caserío de Cuyumalca, provincia de Chota, departamento de Cajamarca. Ahora, nace en respuesta de la violencia e inseguridad de esta parte del país. Su primera aparición se dio en una zona de propietarios campesinos, que tras el éxito de su defensa contra la adversidad del momento, otros campesinos decidieron evitar este método de defensa. Y como se dio, también se expandió, y en la siguiente diapositiva, por favor, explicaré más a fondo esto. Ahora, inició como una chispa, y así se encendió la llama. Se dio la expansión de las rondas campesinas, siendo más específicos en la parte organizativa, territorial y funcional. Hablando de la parte organizativa, estas rondas tuvieron sus complicaciones, ya que pasaron de ser un grupo pequeño y se hicieron uno más extenso, y debido a esta gran magnitud que tuvieron, era difícil organizarse. Entonces se dieron representantes de cada ronda campesina para así mantener la organización estable. Hablando de la parte territorial, se crearon comités por Chota, Hualgayoc y Cutervo. Pero a finales de los 80 ya habían llegado a Cajamarca, Amazonas, La Libertad y La Pellica y Piura. Viendo en la parte funcional, a medida que se ganaron la confianza de las personas, las rondas campesinas se le dieron más responsabilidades que de ser solo unas patrullas nocturnas. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Ya llegando a 1992, se terminó de expandir las rondas campesinas, por lo que gracias al esfuerzo de estos justicieros de los Andes, se dieron grandes logros. Uno de estos fue el artículo 149 de la Constitución del 93, que les permitió a las rondas campesinas tener funciones jurisdiccionales dentro del ámbito territorial. Y ahora con esto le quiero dar pase a mi compañera, Fiorella. Entre las últimas noticias relacionadas con el tema en cuestión, podemos mencionar lo dicho por nuestro presidente Pedro Castillo, acerca de brindarle a las rondas campesinas una oficina en Palacio para que puedan controlar la transparencia de su gobierno. Como también desde hace unas semanas circulaba una pretensión que se hizo muy polémica del premier Aníbal Torres, donde mencionaba que, ante la preocupación de la población por la inseguridad ciudadana, este da el ejemplo del reconocimiento de las rondas campesinas en la Constitución y el buen desempeño que han tenido en los últimos tiempos. Tomando en cuenta ello, él propone que en la nueva Constitución se implemente la figura de las rondas urbanas para que trabajen en paralelo con la PNP. Sin embargo, esta pretensión la hemos venido escuchando desde las campañas de nuestro presidente actual. Con ello, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Sería factible esta propuesta? Si bien es cierto, se les ha concedido reconocimiento oficial a las rondas campesinas en materia jurisdiccional en su ámbito territorial, es decir, en las zonas rurales, mas no a nivel nacional, donde no todas las zonas están enmarcadas por la misma cultura, tradiciones y costumbres, y muy por el contrario, algunas acciones serían tomadas como inaceptables para muchos grupos de personas. Adicionalmente a ello, este reconocimiento está reglamentado y debe respetar los derechos fundamentales de las personas. Sin embargo, en la realidad no siempre es cumplido. Imponerlo a nivel nacional resultaría inviable. Dada esta aclaración, podemos ver que la incoherencia de la pretensión de nuestro presidente acerca de brindarles también una oficina, como mencioné en un inicio. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora pasamos a la intervención de las rondas campesinas en el estado de emergencia sanitaria. En el escenario actual de lucha contra la expansión del coronavirus COVID-19, de acuerdo al artículo 1 de la ley número 27908, Ley de Rondas Campesinas para el ejercicio de sus funciones, las rondas campesinas pueden establecer interlocución con el Estado. Por ello, es necesario aclarar algunos aspectos que involucran la labor que desarrollan con las siguientes preguntas. Pregunta 1. ¿Las rondas campesinas pueden controlar el cumplimiento de las medidas de emergencia sanitaria? De acuerdo al artículo número 7 de la ley número 27908, Ley de Rondas Campesinas,
en uso de sus costumbres, pueden intervenir en la solución pacífica de conflictos suscitados entre los miembros de la comunidad u organizaciones de su jurisdicción y otros externos, siempre y cuando la controversia tenga su origen en hechos ocurridos dentro de su jurisdicción comunal. En ese sentido, se busca la seguridad y la paz de la comunidad. Y frente a la poca o nula presencia del Estado, las rondas campesinas tienen la facultad de intervenir en el control del cumplimiento de las medidas de emergencia sanitaria, aislamiento social obligatorio y la movilización social obligatoria, obviamente dentro de su ámbito territorial. Pregunta 2. ¿Se puede imponer la jurisdicción especial dentro de su ámbito territorial para salvaguardar la salud de sus miembros en el estado de emergencia sanitaria? Frente al incumplimiento de las medidas de emergencia sanitaria que ponen grave peligro la salud de la comunidad y genera conflictos sociales, las rondas campesinas, en alas de mantener la paz comunal, pueden imponer la jurisdicción especial dentro de su ámbito territorial, sin vulnerar los derechos fundamentales de las personas para que sus actuaciones no se tornen ilegales. Asimismo, cabe precisar que el ejercicio legítimo de la función jurisdiccional de las rondas campesinas y el límite material son determinados por los convenios internacionales, la Constitución y las leyes, que son interpretados conforme al derecho consuetudinario. Y por último, pregunta 3. ¿El Estado debe garantizar a las rondas campesinas los recursos necesarios como mascarilla, guantes y otros productos de higiene para que controlen el cumplimiento de las medidas de emergencia sanitaria dentro de su ámbito territorial? Bueno, frente al estado de emergencia sanitaria, que pone grave en peligro la salud de la comunidad, las rondas campesinas se verán en la necesidad de controlar el cumplimiento de las medidas de emergencia sanitaria en su ámbito territorial. En ese sentido, los representantes de las rondas campesinas, de acuerdo con el artículo número 8 de la ley número 27908, ley de rondas campesinas, deben de coordinar con las autoridades políticas, policiales, municipales y otras de la administración pública la implementación de materiales necesarios para el cumplimiento de las medidas de emergencia sanitaria dentro del ámbito territorial. Así, en consecuencia, cada base rondera que controla el cumplimiento de las medidas de emergencia sanitaria debe recibir todo medio idóneo, como mascarillas, útiles de limpieza, medicamentos, camillas, profesionales de la salud, etc. Todo lo que sea necesario. A continuación le doy paso a mi compañera. Facultad de las Rondas Campesinas. Como lo habíamos mencionado antes, las rondas campesinas son organizaciones autónomas, independientes y democráticas. Estas son creadas por decisión y de acuerdo a sus miembros, y se encuentran al servicio de la comunidad. Por ello, de acuerdo a la ley número 27908, la ley de rondas campesinas y la Constitución Política del Perú, se le reconoce las siguientes facultades. La primera es la facultad de prevención del delito. Esta facultad se ejerce a fin de evitar la comisión de un delito y de otras actuaciones irregulares en sus respectivas circunscripciones. Este es ejercido mediante el patrullaje en el caserío o circunscripción, realizando la ronda nocturna o también puede ser diurna. La siguiente facultad es la facultad jurisdiccional. Esta facultad está referida a la resolución de los conflictos que susciten en el seno de la comunidad, es decir, que es el ejercicio de un derecho consuetudinario. La siguiente facultad es la facultad de fiscalización. Esta facultad se ejerce al fiscalizar la ejecución de proyectos de inversión o ya sea de desarrollo de su respectiva comunidad. Es decir, que las obras o proyectos o ya sean también programas que se lleven a cabo en sus circunscripciones pueden llegar a ser controlados a fin de evitar actos de corrupción o ya sea una inadecuada administración de los recursos públicos. La siguiente facultad es la de gestión y participación en el desarrollo comunal. Esta es la capacidad de intervenir activamente en la formulación y ejecución de proyectos o planes de desarrollo integral, ya sean agropecuarios, artesanales e industrial, en bien de su comunidad, llegando a solicitar el financiamiento y también a ejecutar los planes o proyectos por sí misma, ya sean a buscar que lo ejecuten las propias entidades de gobierno local, regional o ya sean nacionales, bajo la fiscalización de las rondas. Siguiente diapositiva, por favor. Fiscalización de la Jurisdicción Especial de las Rondas Campesinas. En el artículo 149 de la Constitución Política del Perú y los convenios internacionales como el convenio número 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales, entre otros, esta reconoce que la Jurisdicción Especial de los Pueblos Indígenas
Es decir, que las comunidades campesinas, nativas y también las rondas campesinas pueden llegar a resolver sus conflictos dentro de su ámbito territorial, en ejercicio de sus derechos consuetudinarios. Es decir, que la Corte Suprema de Justicia también en el acuerdo plenario número 01-209/CJ-116, este mismo señala que los elementos de la jurisdicción especial comunal rondera son el elemento humano. Este nos quiere decir que debe existir un grupo diferenciable por su origen étnico-cultural y por la persistencia diferenciada de su identidad cultural. El siguiente elemento es el orgánico. Este nos dice que debe llegar a existir autoridades tradicionales que llegan a ejercer una función de control social en sus comunidades. El siguiente elemento es el normativo y este nos dice que debe existir un sistema jurídico basado en su derecho consuetudinario que tenga que comprender normas tradicionales, tanto materiales y también procesales, y que éstas deben ser aplicadas por sus autoridades. El siguiente elemento es el geográfico, y este nos dice que su aplicación de sus normas tradicionales tiene que estar basados en derechos consuetudinarios que se tienen que ejercer dentro de su ámbito territorial. A todos estos elementos se une el factor de congruencia, que este es el que exige que la actuación de las rondas campesinas sean basadas en el derecho consuetudinario y no puedan llegar a vulnerarse los derechos fundamentales de la persona. A continuación le doy pase a mi otro compañero. En esta ocasión me toca hablar acerca de los fundamentos de propuesta. Bueno, antes de empezar con esto, empecemos primeramente con un preámbulo para poder definir lo que es un fundamento de propuesta como tal. Cuando se quiere lograr la aprobación de una ley, de un proyecto de ley, por lo general siempre se tiene que presentar una serie de argumentos los cuales convaliden las razones del por qué se está buscando aprobar dicho proyecto o ley. Y esto es lo que pasó ya hace algunos años con las rondas campesinas para que sean consideradas por el Estado. Y aquí hablaremos acerca de eso. Bueno, el reconocimiento estatal de las rondas campesinas en el país tuvo como principales fundamentos de propuesta el erradicar y controlar los problemas ocasionados por el aumento de saqueos, asaltos y abusos y homicidios, pero más que nada por la autodefensa dentro de la comunidad. Porque recordemos bien que, si bien es cierto que los puestos de policía, las comisarías se encuentran dispersos por todo el Perú, muchas de estas no llegan a partes específicas del país, por lo que a veces hay algunos malhechores los cuales aprovechan esta desventaja que tiene la limitación esta que tiene la Policía Nacional y hacen de la suya. Es por eso que las rondas campesinas surgen como una manera de autodefensa con la colaboración de toda la comunidad. Bueno, aquí tenemos que para que una asociación, comité, organización, etcétera, sea considerada como tal, estos deben de poder contar con una serie de lineamientos y normas, los cuales convaliden su existencia e importancia. Siendo la ronda campesina encontrada con sus normas comunales, las cuales son consideradas como normas de derechos válidos en el orden jurídico peruano. Ahora bien, también tenemos que las rondas campesinas constituyen el pilar de la participación ciudadana para que fines de fiscalización de autoridades y del desarrollo local. Sumado a ello, tenemos que gran parte de los pobladores acuden a las rondas con fines de solucionar comunalmente problemas de desarrollo tales como la conservación del suelo, el agua, la construcción de canales de riego, la resolución de conflictos de riego, la construcción de escuelas o la protección del equilibrio ecológico y la biodiversidad. Por último, tenemos que, para su respectivo ejercicio de su autonomía, las rondas campesinas elaboran un estatuto, el cual debe ser aprobado por Asamblea General, para que posteriormente dé inicio a un proceso de modificación de este mismo. Eso es todo, gracias.